Continuamos con este fantástico libro de Eclesiastés y nos adentramos en el capítulo 4 en esta mañana. Un capítulo pesimista, pero tengo que reconocer que realista, porque el predicador refleja la realidad, aunque muchas veces sea tan dura. Un inciso. En estos capítulos, los primeros que hemos visto del libro y en este también, el predicador se está limitando a analizar la realidad que observa desde un punto de vista meramente objetivo y humano. Ya veremos en los últimos capítulos cómo el tema de la esperanza, de la fe en Dios, va a ir apareciendo. Y debemos tener en cuenta esto porque lo cambia todo, ¿verdad? Si nos quedáramos solamente en este análisis pesimista, cogeríamos una depresión tremenda, ¿verdad? Pero no es así. Capítulo 4. Aquí encuentro en este capítulo 5 reflexiones espirituales que iremos viendo poco a poco, en media hora. Y aquí aparecen, pues, desigualdades, opresiones, la necedad humana y también la soledad, el contraste entre la soledad y la compañía. Y me encanta este capítulo porque, a pesar de que se escribió aproximadamente hace 2500 años, es un capítulo, igual que el resto del libro, que sigue vigente, que sigue pleno de actualidad. ¿Y por qué? Porque a pesar de que la sociedad ha evolucionado tecnológicamente muchísimo, científicamente, en conocimiento, a pesar de esa evolución, que podía hacernos pensar que podría quedar este libro un poco anticuado, pues nada más lejos de la realidad. Este libro sigue tan actual. ¿Y por qué? Porque la naturaleza humana, nuestra, nuestra sociedad evoluciona en muchos aspectos, pero la naturaleza, nuestra tendencia al pecado, sigue igual. Por eso que vamos a darnos cuenta de que es un libro totalmente práctico y actual. Vamos a empezar por la primera reflexión espiritual que encuentro en este breve capítulo y os invito a leer conmigo los versículos 1 al 3. Vamos allá. Versículos 1 al 3 de Eclesiastés 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Al igual que en la época del predicador, hoy en día millones y millones de personas siguen sufriendo todo tipo de calamidades. Y por culpa de unas élites que lo que quieren es seguir manteniendo sus comodidades y sus ambiciones egoístas. Esto sigue ocurriendo hoy en día. Seguimos viendo, sobre todo en las zonas subdesarrolladas de nuestro planeta, África, parte de Asia, Sudamérica también, millones de oprimidos en muchos aspectos, en su salud física y mental, en su falta de libertades, en su falta de derechos sociales, en pobreza, que viven y mueren casi sin ningún tipo de consuelo humano. Esto sigue pasando, al igual que hace 2500 años. Me encanta un poema de un escritor uruguayo y periodista también, que falleció hace 5 años, algunos de vosotros seguro que lo conocéis, Eduardo Galeano. Y hay partes de ese poema que se titula Los Nadies, que me gustaría compartir con todos vosotros en esta mañana. Os los leo.
y está relacionado con lo que acabamos de leer. Son los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número. Si nos parásemos en lo que ha descrito el predicador, nuestra sensación sería, como dije anteriormente, depresiva. Pero hay una explicación a lo que describe el predicador, a la realidad de los que describe el predicador. Y aparte de una explicación, también hay una solución. ¿Y qué explicación tiene este sistema opresivo en la cual millones de personas sufren? Pues esa explicación la encontramos en la palabra del Señor. Y hay muchos textos, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en Corintios, 2 de Corintios, en Efesios, etcétera, en los cuales aparece Satanás como el príncipe de este mundo. Y cuando digo este mundo, ese sistema de actitudes, de ideas que se oponen a la santa voluntad de Dios. Y el Señor, en su soberanía, permite que Satanás siga siendo el jefe de este sistema que se opone a su voluntad, pero siempre controlado por él. Satanás nunca va a poder hacer algo que el Señor no permita. Y eso es muy importante. Y me encanta el libro de Job, en aquella conversación que tiene Satanás con Dios, en el capítulo 1, en la cual Dios le permite a Satanás que le haga todo tipo de daño a Job, salvo que le quite su vida. Y es al final, en los últimos capítulos de Job, 40, 41 y 42, cuando vemos que todo ese sufrimiento humanamente injusto que nos narra el libro, pues encuentra un sentido. El sentido de que esa experiencia de Job ha sido de bendición para millones y millones de creyentes en todo el mundo. El Job, símbolo de paciencia, el mantener la fe a pesar de las dificultades, ¿verdad? ¿Quién le iba a decir a Job que su experiencia dramática perdió todo? Sus hijos, su familia, su mujer le abandonó. ¿Quién le iba a decir a Job que esa experiencia tan dramática iba a ser de tanta bendición para millones de personas, ¿verdad? Por eso que, a pesar de que el Señor permite que Satanás siga haciendo daño, siga liderando ese sistema opresivo, no nos olvidemos que está controlado. ¿Y hasta cuándo Satanás seguirá siendo el príncipe de este mundo, de este sistema? Pues, en primer lugar, hasta la segunda venida. Apocalipsis 20, versículo 2. Cuando el Señor venga, ¿qué ocurrirá en un primer momento? Pues lo que dice el apóstol San Juan. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, hay un primer momento en que Satanás es condenado y atado para que no siga haciendo su función maligna, ¿verdad? Y aún así, a pesar de que está atado y no puede actuar durante 1000 años, al final de ese milenio, del reino milenial, que no vamos a entrar en detalle porque sería para otra predicación, pues al final de ese reino milenial, Satanás volverá a ser soltado para ejercer, junto con los demonios que decidieron oponerse a Dios, pues para volver a ejercer su último acto de engaño a las naciones de aquella época. Y eso me gustaría que también lo leyeseis en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10 en vuestras casas. Mencionaros que cuando acabe la predicación, poco después, pues os enviaré una guía resumen con los textos que vamos a tocar en esta mañana.
los textos en los que hemos hablado de que Satanás es el príncipe de este mundo y también de cuándo volverá, será atado y condenado por el Señor. Bien, esta es la explicación. Esta es la explicación a tanta opresión, maldad que observamos al igual que el predicador. Pero es que también hay una solución. Es verdad, los creyentes sufrimos en mayor o menor medida el vivir en un sistema que se opone a la voluntad de Dios, un sistema de actitudes y de pensamiento totalmente, muchas veces, contrario al Señor. Y lo sufrimos. Nuestro espíritu nos hace sentir, estamos incómodos. Pues cuando algunas veces nos sintamos agobiados, quemados, pues no sería malo por leer textos tan fantásticos y verdaderos de fe, de esperanza, como lo que encontramos en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos 11 y 12, por ejemplo. ¿Y qué nos dice el Consolador? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Otro texto esperanzador de fe, Apocalipsis 2, versículo 4. Esto es lo que el Señor promete a todos los que hemos confiado en Él, que ocurrirá en nuestras vidas cuando pasemos a su presencia, cuando estemos todos juntos liberados de este cuerpo de pecado. ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué esperanza tenemos? Pues la siguiente. Enjugará Dios toda, no dice alguna, toda lágrima de los ojos de ellos, de cada uno de nosotros. Y ya no habrá muerte, no más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Animémonos, hermanos, gocémonos. Continuamos y vamos a la segunda reflexión que encuentro en este capítulo. Versículo 4, os invito a leer conmigo. He visto, asimismo, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Fijaos cómo acaba el versículo 4. Es vanidad y aflicción de espíritu. Hay un tema central, un hilo conductor en este capítulo. Y también podríamos decir que es el tema central de todo Eclesiastés. Y ese hilo conductor, ese resumen de Eclesiastés y de este capítulo 4 es la vanidad, el sinsentido de las cosas que observa el predicador. Vanidad y aflicción de espíritus. Aparecen en los versículos 4, 16 y otros versículos también de este capítulo. Es curioso cómo lo va repitiendo poco a poco. Vanidad, sin sentido, ¿verdad? Y lo que observa en este versículo el predicador es totalmente real. Observamos muchas veces que personas que con su esfuerzo, con sus habilidades, consiguen hacer cosas buenas en sus trabajos, en sus estudios, ahí donde están ellos, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre que muchos seres que viven alrededor de ellos, en vez de reconocer su labor, de animarlos, de decir, venga, sigue, pues no, empiezan a sentir envidia y empiezan a tener actitudes malas contra cada uno, contra estas personas que se esfuerzan, ¿verdad? Y esto también sigue ocurriendo hoy en día. ¿Qué es la envidia? ¿Qué definición podemos hacer de la envidia? Pues la envidia es el dolor por el bien ajeno. Y cuando una persona se deja dominar por la envidia, va a cada vez a sufrir más, porque cuando más envidias, más dolor vas a sentir por el bien ajeno. Fijaos qué destructiva es la envidia, ¿verdad? Y es un pecado capital, importantísimo. En la Biblia hay un montón de historias cuyo protagonismo es la envidia. El primer homicidio que se nos menciona en la Biblia
el homicidio de un hermano contra otro, de Caín contra Abel, fue motivado por la envidia. Caín no soportaba un sentimiento de agradecimiento a Dios y no lo soportó y lo mató, ¿verdad? Esaú contra Jacob. Esaú por su necedad perdió la primogenitura y luego no soportaba que su hermano Jacob la tuviera. Saúl contra el rey David. Cuanto más veces le perdonaba a David la vida, Saúl no dejaba de seguirlo, más aumentaba la envidia y el odio de Saúl contra el rey David. No soportaba que el Señor lo hubiese elegido para sucederle. Y el ejemplo más dramático es la envidia que tenían los fariseos y parte del pueblo de Israel contra el Salvador, contra nuestro mejor amigo, contra Jesús. Fijaos hasta qué punto llegó la envidia, que cuando Pilatos les ofrecía que era un homicida revolucionario o liberarlo a él, pues ellos gritaban con pasión: a Barrabás, suelta a Barrabás. Fijaos lo que es la envidia, ¿no? Ahora bien, no podemos no podemos mirar a otro lado y no reconocer que cada uno de nosotros en momentos de nuestra vida hemos sentido envidia hacia otra persona. No debemos tampoco asustarnos, porque nosotros, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo cuando hemos aceptado al Señor, no dejamos de tener esa concupiscencia de la cual solamente seremos liberados cuando pasemos a la presencia del Señor o cuando Él venga a buscarnos. ¿Y qué debemos hacer cuando esos sentimientos de envidia penetren en nuestro interior? Pues muy sencillo, hermanos. Afrontarlos, reconocer que los estamos teniendo y no dejar que aniden en nuestro interior. ¿Y qué debemos hacer? Pues orar al Señor y pedirle que con su Santo Espíritu nos limpie de esa maldad que empieza a anidar. Y me encanta un texto que me parece estupendo e idóneo para cuando notemos que la envidia empieza a intentar entrar en nuestra alma. Porque la envidia tiene un poder destructivo. Y ese texto, que quiero leerlo con todos vosotros, y que a mí personalmente me ha sido de gran bendición, se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hay que hacer todo lo contrario, con humildad y con la actitud de estimar a cada uno de nuestros prójimos como superiores a uno mismo. Porque todo lo que hacemos tiene que ser para alabanza de la gloria de Dios. Todo. Y no para rivalizar con nuestro prójimo. Esto es vital, hermanos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pasamos a la tercera reflexión. Versículos 5 al 8. Y aquí aparecen dos actitudes pecaminosas que son muy contrarias la una con la otra, pero las dos son muy malas. Por una parte, en el versículo 5 aparece la actitud de necedad perezosa, la vagancia. Versículo 5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Con esta dureza refleja el predicador a personas que por seguir siendo perezosas no están dispuestos a trabajar y están solamente dispuestas a vivir del trabajo de los demás, a ser, entre comillas, parásitos. Como hay una gran película que ganó el Oscar el año pasado, que se titula Parásitos, una fantástica película coreana, pues desgraciadamente esta realidad que observa el predicador sigue muy de actualidad. Y cada uno de nosotros seguro que conocemos a personas que realmente tienen una actitud de pereza, de intentar vivir del trabajo de los demás, ¿verdad? Esto es verdad y
y en la Biblia, sobre todo en los Salmos, en los Proverbios, se toca mucho el tema, el pecado de la vagancia, de la pereza. Y el apóstol Pablo también lo toca bastante en sus epístolas. Y me gustaría compartir dos textos. Uno de ellos aparece en Hechos, capítulo 20, versículo 34. La escena es, Pablo está triste porque se tiene que despedir de sus hermanos en Éfeso y se reúne con los ancianos de la iglesia allí. ¿Y qué les dice? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. No podían reprocharle a Pablo nada. Él siempre estaba dispuesto a trabajar para mantenerse a él y a sus colaboradores. Y Pablo también observaba el problema de la vagancia, del aprovechado, de los que querían ser parásitos y vivir del trabajo de los demás. Lo observaba y lo refleja también en sus epístolas. Y me encanta también un texto que aparece en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y allí denuncia la actitud de varios miembros de la iglesia allí en Tesalónica. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahora bien, vemos claramente la pereza y en los versículos 6 al 8 aparece el polo opuesto, pero que también, si se convierte en obsesión, es incluso más destructivo que la pereza. En el versículo 6 vamos a reflexionar sobre los que son los adictos al trabajo. ¿Cuántos adictos al trabajo hay hoy en día, verdad? Leamos el versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Es verdad que hay veces que las situaciones de la vida no nos permiten tener tiempo libre para dedicárselo al Señor en oración, para dedicárselo a nuestros seres queridos pasando tiempo con nuestra familia, para hablar con personas que nos rodean. Hay trabajos que son duros y más aún hace años, cuando no había tantos derechos laborales y había jornadas de 12, de 13 horas al día. Sin embargo, observo a muchas personas que me rodean que tienen la posibilidad de no tener que trabajar tanto, pero prefieren seguir en su obsesión de adicción al trabajo, pues motivados por el que los demás valoren lo que hacen, el sentirse respetados, el poder tener más riquezas. Prefieren seguir en esa dinámica de vida, aún teniendo la posibilidad de cortar y pasar más tiempo con el Señor y con sus seres queridos. Hay cada vez más adictos al trabajo. Y esto es un grave peligro que también nos puede afectar a los creyentes. Con esta frase de más vale un puño con descanso que dos con esfuerzo y como dije anteriormente, que dos con trabajo y aflicción de espíritu, podemos decir que el predicador valora más el esfuerzo moderado con ganancia moderada, pero con un tiempo para hacer otras cosas que un trabajo agobiante, desmedido. Y relacionado con esto, con los adictos al trabajo, aparece otro personaje, y que lo vamos a leer en el versículo 8, y es el avaro solitario. Y también hay muchos avaros solitarios que nos rodean. ¿Y cuál es su filosofía de vida?
Pues la vamos a leer en el versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo, ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Este también es adicto al trabajo, por supuesto, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Este es el motivo de su trabajo, el querer más y más. Está obsesionado, está dominado por el pecado de la avaricia. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También, concluye el predicador, también esto es vanidad y duro trabajo. Qué triste, ¿verdad? Personas que aún teniendo largas vidas, de 70, de 80, de 90 años, mueren viviendo como si fueran eternos, como si todo lo que hay en esta vida no se fuera a acabar, acumulando más y más, solos, y sacrificando el vivir conforme a la voluntad de Dios, las normas morales fantásticas de Dios, sacrificando todo eso y sacrificando la lealtad a sus seres queridos, teniendo todo eso debajo, de acumular riquezas, pensando que van a ser más respetados y más queridos por lo que hagan y por lo que tengan. Y hay muchísimas personas, más de las que pensamos, que en el fondo viven y actúan así. Qué triste, ¿verdad? Final del versículo 8. También esto es vanidad y duro trabajo. Conclusión del predicador. Y yo te invito en esta mañana, si te estás dando cuenta de que estás enganchado a la adicción al trabajo, te invito que escuches las palabras de Jesús y que pienses quién es el más importante en tu vida, la avaricia o el Señor. No puedes servir a dos señores, porque si sirves a uno, aborrecerás al otro. Mateo 6, capítulo 6, versículos 19 al 21. Sermón del Monte. Jesús nos dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ese es el tesoro, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y nuestro tesoro debe estar en Cristo, en hacer su voluntad, ¿verdad? Vamos avanzando y ya pasamos a la cuarta lección espiritual que encuentro. Y os invito a leer conmigo los versículos 9 al 12. Cada uno de estos versículos es un beneficio del compañerismo que existe en la amistad y en el matrimonio. Versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Vamos a ir versículo por versículo mejor. Su trabajo. Está claro que cuando uno se casa, aparte de los beneficios afectivos y de poder formar una familia, que son maravillosos, también hay un beneficio económico, porque las dos personas ponen sus recursos, sus capacidades al servicio de uno del otro, y eso hace que puedan tener una vida más cómoda económicamente muchas veces, como pasaba en aquella época y como también sigue pasando hoy en día. También hay beneficios jurídicos e incluso de reducción de impuestos. Y no podemos obviar esto. Lo más importante está claro que es el
el beneficio mutuo afectivo, pero también el predicador observa que aumenta la recompensa económica. O cuando también dos amigos deciden compartir piso, pues lógicamente van a tener menos gastos y se van a apoyar mutuamente en las tareas de compartir piso. Yo lo experimenté cuando estudié en Orense, llegamos a compartir piso 5 personas y la verdad que era un ahorro económico muy importante y también ahorro de trabajo a la hora de compartir las tareas. Nos hacíamos un planning y bueno, era un gran beneficio. Y esto es lo que observa el predicador en este versículo 9. Hay otro segundo beneficio, otra ventaja del compañerismo, de la ayuda mutua, que aparece en el versículo 10. ¿Qué dice allí el predicador? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Es la ayuda sentimental, afectiva. Cuando tenemos un buen amigo, un ser querido que nos ama, que se preocupa por nosotros, qué bueno es que en un momento vamos a tener su apoyo, ¿verdad? En los malos momentos. Pero también vamos a tener su alegría en nuestros buenos momentos, en lo bueno y en lo malo, ¿verdad? Esto es muy importante. Tercera ventaja que observa el predicador, versículo 11. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? En la época del predicador no había calefacción y muchas veces las noches eran frías para muchas personas. Y era bueno, pues, acurrucarse el uno con el otro, porque claro, nuestra temperatura corporal es de 36 grados, 37 grados, y es muy beneficiosa para luchar contra el frío nocturno. Estos días, bueno, sabéis que desde el 1 de febrero hemos vuelto a tener controles fronterizos con Portugal por el tema de la pandemia, por el aumento de los índices de contagios. Y he vuelto a trabajar allí. Entonces, ¿qué ocurría? Pues estos días, cuando me ha tocado trabajar de noche, pues qué coincidencia que al leer este versículo he experimentado la realidad del mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando llego a las 7:30 de la mañana a casa, entro en mi cama y ahí está Raquel, que está a punto de levantarse y yo de empezar a dormir. Y no sabéis el gusto que es entrar en la cama y notarla calentita. Pues qué coincidencia, ¿verdad? Y por último, versículo 11, cuarta ventaja. También si dos durmieren, perdón, versículo 12, cuarta ventaja. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿A qué se refiere aquí el predicador? Pues muchas veces vamos a tener situaciones de adversidad provocadas por otras personas que nos quieren hacer daño. Esto pasa muchas veces en los trabajos. Hay veces que uno vive en un ambiente muy fastidiado, sobre todo cuando tiene un jefe déspota o que no está tranquilo hasta que hace sufrir a sus subordinados. Pues qué bueno es cuando en ese ambiente laboral los que están sufriendo esa injusticia, esa opresión, se apoyan los unos a los otros y eso hace que sea más difícil hacer daño. O incluso en la familia, ¿no? Cuando surgen fuertes adversidades, el sentir el apoyo de los seres queridos fortalece a cada uno de los miembros, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Ahora bien, está claro que la soledad es mala en general. No es malo, es bueno tener momentos de soledad, es buenísimo muchas veces. Poder tener momentos de soledad y tener momentos de comunión espiritual a solas con el Señor. Jesús lo hacía con frecuencia, ¿verdad? Se nos refleja en los evangelios. Se apartaba para orar. Pero el vivir en soledad ya no es tan bueno. Y vemos aquí que tener una buena compañía, porque como dice el refrán, mejor es estar solo que mal acompañado. Aquí nos referimos al tener
una compañía de seres que se preocupan por nosotros, pues es mucho mejor y es un aspecto muy importante de nuestras vidas. Pero el sentido de la eternidad que Dios pone en cada uno de nosotros no lo puede llenar la compañía de nuestros seres queridos. Ese vacío existencial que cada uno de nosotros muchas veces tiene, solo puede llenar Cristo. Y eso no lo debemos perder de vista. La compañía es muy importante, pero Cristo es esencial, es imprescindible. Y acabamos. Acabamos con la última reflexión, la quinta. Vamos a leer juntos los versículos 13 al 16. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho su sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Vemos aquí un contraste. Por un lado, un muchacho pobre y sabio, y por otro, un rey viejo y necio, aunque lógicamente poderoso. Y aquí encuentro una gran lección espiritual. Y es que la virtud y la sabiduría espiritual frente a la necedad y a la obcecación, a la terquedad de no querer vivir bajo la sabiduría de Dios, es más importante que el tener riquezas, que el tener poder de influencia en los demás, que el tener prestigio social. Es más importante también que la pobreza. Porque tanto la riqueza como el poder, como la pobreza, pueden acabarse antes de que muramos y fijo que se acabarán con la muerte o cuando el Señor nos llame. Stalin, Hitler, Mussolini tuvieron muchísimo poder de influencia, gozaron de veneración, de admiración de masas enfurbecidas y sin embargo no fueron sabios en sus vidas, se dejaron gobernar por el mal y la muerte acabó con su poder. Terminamos. Las cosas temporales que hemos observado en esta mañana, la juventud también se termina. El tener compañía también se termina. El vivir solos también se termina. La pobreza también tiene un fin. La riqueza también tiene un fin. El poder de influencia en los demás también tiene un fin. Son vanidad y aflicción de espíritu. Casi todo lo que acabamos de ver es vanidad y aflicción de espíritu. Y muchas veces vivimos sin darnos cuenta de esto. Y nos olvidamos de lo más importante, que es vivir en comunión con el Señor, de dejarnos llevar por la sabiduría que encontramos en su palabra, de dejarnos llevar por la sabiduría que nos enseña en cosas que nos pasan durante nuestra existencia. Y en esta mañana, si te estás dando cuenta de que tu vida está siendo vana y que estás viviendo un sinsentido, te invito a que te entregues al único imprescindible, al único que puede darle un sentido pleno a esta vida vana en sí misma, a Cristo. Porque Cristo trasciende más allá de la muerte. Cristo venció
a Satanás y venció a la muerte en la cruz del Calvario y resucitó, y te invita en esta mañana a que seas parte de su familia espiritual, y tu vida dejará de ser vana, y tus aflicciones espirituales ya no serán no serán vanas tampoco. Tu vida tendrá un objetivo. Cristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, todo está en él. Oremos. Sí, Padre, gracias una vez más por este libro tan fantástico que ha perdurado y que perdurará por los siglos de los siglos. Este libro de Eclesiastés, este libro inspirado por tu Espíritu Santo, que ha sido de tanta bendición para millones de personas, Señor. Y te damos gracias por las lecciones que tú nos has mostrado en este capítulo 4, Señor. Y te pedimos que las pongamos en práctica, que en nuestro día a día seamos conscientes de la vanidad de muchas cosas que en el fondo no son tan importantes, y que seamos conscientes de que tú sí que eres importante, Padre, y que el vivir conforme a tu voluntad, el vivir buscando agradarte, el vivir buscando amar a nuestro prójimo como a uno mismo, Señor, es lo que da plenitud a nuestras vidas espirituales, Señor. Y te pedimos que si hay alguna alma que no te conoce realmente en su interior, Señor, pues te pedimos que con tu Santo Espíritu, pues esa persona se derrumba ante ti, Señor, y deje que tú seas el Señor de su vida, Señor. Llévanos con bien a esta semana que empieza, Señor. Bendícenos a todos los miembros de esta congregación, Señor. Bendícenos en nuestro trabajo, en nuestras familias, en todo lo que hagamos, Señor. Que seamos conscientes de que todo lo que hacemos es para tu gloria, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.